Aspectos principales de la Ley Federal del Trabajo aplicables a nóminas. Creo que la mayoría de ustedes son contadores, ¿no? ¿Ustedes qué es? Pues está en alguna cuestión de materia de contabilidad, en recursos humanos. Entonces, muy metida con la cuestión nómina, muy ajeno a lo que es el derecho laboral. Esta plática tiene como objeto pues darles un amplio panorama de lo que es la Ley Federal del Trabajo, de donde derivan los salarios. Para mí es muy importante que los contadores conozcan los aspectos principales de la Ley Federal del Trabajo. El contador se ha vuelto una herramienta muy importante para los patrones. Delega, descarga muchas responsabilidades en ustedes. Y ustedes, a veces por ser eficientes, por querer dar un buen servicio, por atender a su cliente, a su patrón, a veces no les dicen, eso no es mi competencia, eso es de un abogado, y ustedes asumen esa responsabilidad, te digo, no de mala fe, sino al contrario, por apoyar, pero muchas veces caen en errores muy graves que les cuestan más caro al patrón haberse ahorrado la consultoría, que haber pagado la consultoría, que lo que tienen que pagar de un juicio. Entonces sí es muy importante, qué bueno que están aquí para conocer algunos detalles finos de la Ley Federal del Trabajo aplicado a nóminas y al ejercicio de su profesión. Vamos a hacer un repaso general de los principales aspectos de la Ley Federal del Trabajo, como su nombre lo indica, aplicado a las nóminas. Y también vamos a tocar algo de lo de la reforma laboral. Como todos ustedes saben, el 1 de mayo se reforma la Ley Federal del Trabajo. No tiene reformas trascendentes en lo que es la nómina. Trae 2, 3 disposiciones mínimas que vamos a analizar. Esta nómina impacta en dos cuestiones. Se migra la impartición de la justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje a un centro federal de conciliación y registro laboral, que eso no tiene nada que ver así con las nóminas, y todo el procedimiento laboral se modifica para tratar de hacer más expedita la reforma, la impartición de justicia laboral. Son los cambios trascendentes, vamos a hablar un poco de ello para que estén enterados en qué consisten, cómo funcionan y tengan ustedes un amplio conocimiento de toda esta cuestión. Pero vamos a ver los antecedentes de la Ley Federal del Trabajo. Su fundamento lo tiene el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 123 establece las bases y fundamentos que van a regular el derecho laboral, las relaciones obrero-patronales. Van a estar reguladas en el artículo 123. Por eso, no sé si llegaron a notar que antes de reformarse la Ley Federal del Trabajo, en 1917, se modificó la Constitución Política, el artículo 123. ¿Por qué se modificó el artículo 123? Porque no se podía modificar una ley secundaria de menor rango, establecer una cosa, y la ley fundamental, la que le da origen, tener otras disposiciones. Por esa razón, en 2017 se promulga la reforma al artículo 123, establece las bases de la nueva derecho laboral y le otorga un año al Poder Legislativo para que entre en vigor la reforma laboral. Lamentablemente esa reforma laboral no entró al año, fíjense qué grave. Se tenía un año por mandato constitucional de que la reforma a la Ley Federal del Trabajo debería estar lista a más tardar el 24 de febrero de 2018 y no estuvo. Y no pasó nada, que eso es lo peor. Que haya un mandato, que haya una orden, que haya una obligación de cumplirse, no se cumplió. ¿Y qué pasó? Nada.
Eso es parte de lo grave. Entonces tenemos el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, dio lugar a la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931. Existe una primera reforma el 1 de mayo de 1970, una reforma importante, 40 años después. Imagínense lo que ocurrió en esos 40 años, cultural, política, tecnológicamente, y se debió de ajustar ya a esa época la ley de 1931. En 1980, fíjense qué curioso, hay una reforma porque los juicios laborales ya eran muy lentos. Desde hace 40 años los juicios laborales ya eran lentos. En 1980 precisamente fue cuando yo empecé a pasantear, yo empecé en 80 y me tocó vivir esta nueva reforma laboral que tendía a que los juicios sean más rápidos. Ya urgía otra reforma porque la de 70 fue insuficiente y dijeron, bueno, sacamos la reforma al procedimiento laboral y más adelante sacamos la reforma a las obligaciones, derechos y obligaciones de los patrones. Fíjense que tuvieron que pasar 32 años para que se volviera a reformar la Ley Federal del Trabajo, que fue el 12 de diciembre del 2012, que hubo una reforma importante, ahí sí en aspectos, vamos a llamarles, aplicables a la contabilidad, que incidieron. Por ejemplo, ya se reguló el outsourcing, que para ustedes es muy común, diversas cuestiones, las nuevas modalidades de contratación sujeto a prueba, el pago por hora, que es una, vamos a verlo más adelante, una vacilada. Y bueno, vieron que la reforma del 2012 no fructificó, los juicios laborales siguen siendo lentos y el 1 de mayo del 2019 entra en vigor la nueva reforma, que vamos a ver en qué consiste esta reforma. ¿De acuerdo? Veíamos que la Ley Federal del Trabajo es una ley de carácter social porque protege los derechos de los trabajadores. Trata de nivelar esa desigualdad que existe entre patrón y trabajador y señala algunas disposiciones que van a tratar de nivelar esa disparidad que existe entre ellos, y tiene ciertas disposiciones, ciertos artículos que van a ser importantes y van a tratar de nivelar esa diferencia. El primero de ellos está establecido en el artículo 5. Fíjense qué importante está esta disposición. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce, ni el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué interpretación le dan? ¿Por qué está incluido ese artículo? Un ejemplo de que se pudiera aplicar ese artículo. Totalmente de acuerdo, pero ¿quién va a renunciar a su salario? Es muy cierto, pero yo digo, yo vengo a trabajar porque tengo mucho dinero y no quiero quedarme en mi casa con mi señora y por eso no cobro, lo dono, pero es un artículo. Un ejemplo que podría ser, por ejemplo, el tiempo por tiempo. Me quedo más horas extras, pero me das días de descanso. Esa es una renuncia. Si tú trabajas tiempo extra, tienes derecho a que se te pague al 100% el salario. Te contrato por honorarios asimilados. No, hay una subordinación, eres un empleado, tienes derecho a que se te reconozcan todos tus derechos como trabajador. Oye, es que celebramos un contrato de honorarios asimilados a salarios. No, hay subordinación, que como vamos a ver más adelante es elemento esencial de la relación laboral y por lo tanto eres trabajador y tienes derecho, ahora sí que a todos los derechos que te otorga la ley. Aunque hayas celebrado un contrato que renuncies a los mismos, que estás de acuerdo que no eres trabajador, si eres trabajador no puedes renunciar a los mismos.
Pues eso se refiere a esta parte de que muchas veces inconsciente o por ignorancia establecemos ciertas disposiciones que van en contra de los derechos de los trabajadores y son nulas. Y nos pueden traer consecuencias muy graves, que vamos a ver más adelante cuál puede ser una de ellas. Entonces son irrenunciables todos los derechos de los trabajadores. Cualquiera que sea la forma o prerrogativa que se le dé, son irrenunciables. Y en este artículo, con la reforma del 2019, se agregan dos cláusulas, dos fracciones muy importantes. Y quiero que ustedes, como contadores, me den su punto de vista en qué consisten o cuáles son las implicaciones fiscales que pudieran tener estas fracciones. Es nula cualquier disposición que establezca encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. ¿A qué les huele esto? ¿A qué les suena esto? ¿A qué va enfocada? Y, además, ¿cuál es su consecuencia? Considero que es la parte de la outsourcing, ¿no? Oh, mira. Creo que qué gusto me da que no sea yo el único mal pensado. Bueno, yo pienso eso. Yo pensaba lo mismo, pero me da gusto que no sea el único que pienso en eso. ¿Están de acuerdo ustedes? Sale a la vista, es pública esa cuestión, ¿no? Va al outsourcing. Estas dos fracciones y la segunda, registrar a un trabajador con un salario menor al que él realmente recibe. ¿Quién hace eso generalmente? El outsourcing doloso, porque hay dos, el bueno, que cumple su finalidad, y el que establece una mecánica para establecer una estrategia fiscal que te va a contraer bastantes ahorros, que esa estrategia es un fraude tanto a sus clientes como al fisco. Entonces, eso es a lo que va enfocado estas dos disposiciones. Ahora, ¿cuál sería la sanción o cuál sería la consecuencia de que yo te contrate vía outsourcing y traiga como consecuencia el cumplimiento de las obligaciones? ¿Cuál sería esa posible consecuencia? ¿O por qué está? ¿Por qué se incluyó? ¿O cómo se va a implementar esta nueva fracción en la vida práctica? Ah, sí. ¿Me das un poquito de café? ¿Cómo creen que, o cuál sería la consecuencia? ¿En qué va a repercutir? ¿En qué pudiera repercutir esta nueva situación? Sí. Yo digo, se incluyó esta nueva fracción en el artículo 5º que establece que son nulas todas las disposiciones que contengan o vayan en relacionadas a encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Desde el punto de vista contable, fiscal, nóminas. Punto de vista contadores, ¿cuál va a ser la consecuencia? O creen que o no hay ninguna consecuencia, o por qué se estableció. Tú le diste al clavo outsourcing. ¿Y cómo va a repercutir? Esa sería la pregunta. Si hay alguna repercusión. Porque es nulo, pero no establece una sanción. Es nula esa disposición. ¿Repercutir para los empleados o como General. general? Al empleado no creo que pues él repercute de otra forma. Se le baja el seguro social, paga una cuota inferior al seguro social, en eso va a repercutir. Exacto. Al que lo utilice, que sería el patrón, ¿cómo le va a repercutir? Pues viendo como el tema del outsourcing, en realidad no le repercutiría nada. Sería como un beneficio en gastos y ahorro, ¿no? Mónica, ¿verdad? Diana. Diana, perdón. Diana,
No, entonces ¿para qué la pusieron? Si no le va a percutir, entonces ¿para qué la pusieron? A ver, yo estuve en unas conferencias con contadores, por eso les hago la pregunta a ustedes que van en nóminas. ¿Es nulo el contrato que se eleve de subcontratación, de suministro de personal, de lo que quieras con una empresa? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque encubre las relaciones, porque le estás contratando para pagarles un salario inferior y no cumplir con todas tus obligaciones fiscales y de seguridad social. Entonces va a ser nulo ese contrato porque a través de ese contrato estás evadiendo el cumplimiento de obligaciones. Entonces, al ser nulo, esa parte en que repercute. ¿en qué repercutiría? En que al ser nulo, pues los pagos, las facturas que emita la empresa por esos conceptos Ya también no. serían nulas. Ajá, ya no son Y deducibles. y por lo tanto no serían deducibles. Esa podría ser la repercusión que podría tener en ese sentido. Y creo que es muy atinada esa reforma. Creo que por ahí va igual registrar a trabajadores con un salario mínimo. Tú estás pagando tu nómina con un salario inferior. La otra se lo pagas por otro concepto. Tendrías que acreditar ahí que son dos pagos, uno el de nómina y el otro para decir que estás reportando, lo estás registrando con un salario inferior al IMSS y la diferencia la pagas todo. Entonces es nulo ese acto y por lo tanto va a ser nulo todos los pagos que hiciste de esa nómina. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Creo que es una implicación importante fiscal para ustedes esta reforma. Sí. No se reformó el outsourcing, quedó pendiente. Dicen que se va a reformar ahora a principios de el nuevo periodo legislativo que va a ser en septiembre de 2019, que se va a regular todo el outsourcing. Entonces tomen en cuenta estas dos disposiciones, son nuevas y no solamente que sí existen, cuáles son sus posibles repercusiones. ¿De acuerdo? Bueno, el artículo 33 continúa que son irrenunciables los derechos de los trabajadores. Fíjense la importancia de esa renuncia. Y van a ver que al ratito, sin querer, queriendo, sin querer, van a caer en alguna renuncia de derechos. Me van a dar un ejemplo de una renuncia de derechos porque es muy común. Entonces, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o la denominación que se le dé. Es que es un contrato de honorarios asimilados, los llames como los llames, si hay renuncia de derechos, es nulo. ¿De acuerdo? Entonces, importante tener cuidado con la renuncia de derechos. En caso de duda, se dará la interpretación más favorable al trabajador. El artículo 18 establece en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3 y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, otra cuestión con cierta repercusión al patrón. ¿Es trabajador o es prestador de servicios profesionales independiente? ¿Qué es? Otro importantísimo, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Qué entenderían por esto? Que si tú contratas a alguien, contratas a un jardinero, a un plomero, que te va a hacer un servicio a tu casa, un electricista, te está arreglando un cortocircuito y de repente se electrocuta. ¿Qué podría alegar él? ¿Qué te está prestando? ¿Y qué se podría presumir? Que es tu empleado. Y a veces por esos casos se generan demandas laborales. O no se electrocuta. No, usted no me dejó bien hecho yo ahorita compré una lámpara y bueno, pues no sería porque sí la pagué, pero contratas un electricista que te haga una instalación.
y no te la deja bien y no le pagas. Entonces, ¿cómo te puede demandar? Laboralmente, que no es la vía. Pero si él acredita, el simple hecho de acreditar que te prestó el servicio, se va a presumir que es tu empleado. Y tú tendrás que probar que no es cierto. Y si no tienes contrato, si no tienes nada, es un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma que vamos a contratar. Nos confiamos muchas veces. Y a lo mejor el 90% de las veces no pasa. Pero el día que pasa, son problemas muy graves. Y lo dicen, no es que siempre gana el trabajador. ¿Pero por qué? Por esa protección de la ley. Pues aunque no haya un contrato, siempre se va a hacer un todo a favor del cliente. Si te presta un servicio, se acredita que te prestó el servicio, se presume, fíjate lo que dice, la relación laboral. Se presume la existencia del contrato y de la relación laboral. Vamos a ver más adelante qué diferencia hay entre contrato y relación laboral. Entonces se presume que es tu trabajador. Entonces tengan mucho cuidado. No, es que yo nomás lo contraté para que me hiciera este favor, este trabajo, y luego me dice, nomás lo contraté por ayudarle porque no tenía ni para qué comer, y luego el otro pensó que le ibas a pagar una fortuna, y tú pensaste que lo que le estabas pagando era esa fortuna, no hay malos entendidos, era mi cuñado, y vienen los problemas. Entonces tengan mucho cuidado. Ahorita me acaba de llegar un juicio en el despacho, bien complicado. El amigo de un amigo, ahora sí, recomienda a su amigo. Y le hace ciertos trabajos, ciertos ayuda, empieza a trabajar, uno que hace como que medio le paga, el otro como que medio trabaja, hasta como que el que medio le paga le deja de pagar y se dice despedido. No, no era mi trabajador, no, a ver señor, esto no es de que me venga a mí a cuentear, ¿hay algo con que me pueda acreditar? No, la relación de trabajo, no, no hay nada. ¿Le pagó? Bueno, sí le pagué. ¿Cómo? En efectivo. ¿No le hizo alguna transferencia? Ah, sí, sí. Entonces va sacando a los clientes, ahora sí, como si fueras investigador, policía, la información. Bueno, sí le hice unos pagos. ¿Y qué decía? Salario. Ni cómo ayudarlos. Ahí está la prueba de que ya ni siquiera del servicio, de que le está pagando un salario. Si le pagas un salario, ¿qué es? Empleado. Y tienes documentos para acreditar, te señalan un salario altísimo. O sea, no es que los trabajadores ganen los juicios. Fíjense qué importante. Los juicios no los ganan los trabajadores. Los pierden los patrones. Fíjense qué diferencia tan grande. ¿Y por qué creen que los pierden? ¿Mandé? Maestra. Exacto. No tienen, esto por favor apúntenlo con mayúscula y podría ser la aportación más importante de esta plática y va a depender de su aplicación. Establecer una política laboral preventiva. Es la base. Ahora, el problema es en qué consiste esa política. ¿Cómo la voy a aplicar? Pero esa es la situación. Política laboral preventiva. Este cuate dice, no le pagues, ya, pues le vino la demanda, no supo manejar la situación, no supo contratar, no supo nada, y ahí están las consecuencias. Pero lo más importante está en este artículo, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es muy importante y que ustedes tengan conocimiento y los alcances del mismo. Ustedes no son abogados, no van a litigar, pero sí van a encargarse de muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros como abogados a cumplir con este artículo y evitarles problemas a sus clientes. Hay un principio que establece, en derecho, que establece que el que afirma está obligado a probar su dicho. ¿Qué entienden por esto? Perdón que sea tan insistente con las preguntas. Oiga, si viene usted a decirnos por qué nos pregunta, por qué
Es usted el que nos pregunta a nosotros, debemos hacer las preguntas, no ustedes a nosotros. Pero es así como sacar la información para que la asimilen y la entiendan mejor. Es mi punto de vista pedagógico que me gusta, involucrarlos, hacerlos reflexionar y poder seguir conjuntamente esto. En derecho, el que afirma está obligado a acreditar su dicho. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué entienden por esto? En que decía, o sea, si tú lo estás afirmando, tú debes de tener el soporte para probar Exactamente, que es cierto lo que dices. exactamente. Si yo digo que tú me debes 500 pesos para demandarte, para hacerlos exigibles, yo tengo que acreditar por qué me debes esos 500 pesos. Eso es un principio general del derecho, un principio importante. El que afirma está obligado a acreditar su dicho. Pero en materia laboral no aplica ese principio. Fíjense qué importante y qué peligroso es esto. El artículo 784 establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Y para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo a las leyes, tienen la obligación legal de conservar la empresa. Los documentos que tiene, ¿cuáles son esos? Ahorita los vamos a ver. Pero ahorita ustedes fácilmente van a identificar esos documentos que ustedes como patrones, encargados de nómina, tienen que tener. Bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia. O sea, ¿sobre qué tiene que acreditar el patrón? Fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador. ¿Eso cómo lo va a probar? ¿Cómo lo va a acreditar? ¿Mande? ¿Mande? Ahí dijeron una cosa que me dio gusto porque tenía mucho que no lo escuchaba, pero era antes común. ¿Con qué lo acreditan? Con el alta en el seguro. Ah, sí, pues sí. No, eso no era una forma de acreditar. Y la jurisprudencia te decía, con eso acreditas la fecha en que lo diste de alta, pero no que efectivamente haya ingresado a laborar. Ahora eso ya ni te sirve, porque antes la hoja rosa la firmaba el trabajador. Ahora ya ni eso, ya lo hace el patrón electrónicamente y es un movimiento totalmente unilateral. Entonces, lo que ahora te va a servir, ¿qué va a ser? El contrato. El contrato. Vayan anotando, eso no se los voy a decir yo. Fíjense qué envidioso soy y qué mal profesor soy, que no les voy a decir cuáles son los documentos mínimos indispensables que deben de tener para implementar una política laboral preventiva. Vamos al final, quiero que ustedes me los digan para que realmente estén conscientes cuáles son. Entonces, vayan anotando cuáles son los documentos que vayan a hacer. Yo se los voy a decir al final, pero quiero que ustedes vayan trabajando sobre esto. Entonces, el contrato de trabajo. Faltas de asistencia del trabajador. Es muy importante. Las faltas de asistencia son el pan de cada día de las empresas. Y se dan unas confundidas con abandono de empleo, despido, faltas injustificadas, que no saben cómo manejarlas. Y por eso traen como consecuencia que se pierdan los juicios laborales. No saben manejar los patrones. No, tiene más de 3 faltas, ya córrelo, ya no lo quiero ver aquí, es un flojo, un irresponsable, córrelo. Y luego viene la demanda y pierden el juicio. No, dice, ya es que él abandonó el trabajo. El abandono del trabajo no quiere decir que ya no se presentó a laborar. Eso no es abandono de trabajo, eso es ausentismo, faltas injustificadas, pero no abandono de trabajo. ¿Qué es el abandono de trabajo? Cuando está en el área laboral y se va en su No. jornada, No. ¿no? El abandono de trabajo es una manifestación expresa o tácita en virtud de la cual el trabajador señala que ya no quiere o ya no desea seguir trabajando en la empresa. Es
casi lo que una renuncia. La renuncia como tal no está contemplada en la Ley Federal del Trabajo. Lean los 1000 y tantos artículos que tiene la ley y en ninguno hace referencia sobre la renuncia, porque no existe en términos de la Ley Federal del Trabajo. Que así la conocemos coloquialmente, sí. Que indebidamente le damos ese nombramiento, sí. Pero la terminación de la relación laboral es el mutuo consentimiento de las partes. O sea, en estricto derecho, para que una relación laboral se dé por terminada, debe de haber la manifestación de conformidad del patrón y del trabajador. Que en la práctica de alguna forma no es así, es otra cosa. Porque a veces me dicen los patrones, no, es que no le acepté la renuncia hasta que no me entregara el trabajo. No, recíbesela, ya. Porque si no se van, y de todas formas se mandan y no te van a poder comprobar. Entonces, nada que no le acepto la renuncia. Ya, si no se la acepta, se va a decir despedido. Entonces, eso es el abandono de empleo. Ya no quiero trabajar, como una renuncia del trabajador, una determinación unilateral del trabajador. ¿Qué pasaría? Les voy a poner un ejemplo práctico, como les comentaba, con faltas injustificadas. Falta un trabajador a laborar lunes, martes, miércoles, jueves. Es un trabajador de pésima actitud, pésima conducta, que ya lo quieren separar. Falta el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes, que es día de quincena, día de pago, se presenta muy feliz y contento a cobrar. ¿Qué hacen con ese trabajador? ¿Qué harían con ese trabajador? Acuérdense, no sé si sabían, que tener más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 3 días, de 30 días, es una causa por la cual tú puedes despedir justificadamente a un trabajador. Entonces, ahí se está dando ya esa causal. Ahora sí, como dicen, ya se te puso de apechito. Ya lo puedes despedir. Ahora, la pregunta es cómo lo despido. Muchos patrones llegan y, no, ya no entras, estás despedido. Ya fírmame tu renuncia, ya no entras, te despido, hasta aquí se acabó porque faltaste más de 3 días injustificadamente y es una causal de rescisión de tu contrato de trabajo y fírmame tu renuncia, si no te despido. No, pues no le firmo nada y se va. Y después llega la demanda. Dice que lo despidieron injustificadamente. ¿Qué día creen que van a decir? El lunes. Si ya no vine a trabajar, el despido ocurrió el lunes. ¿Y dónde están las faltas injustificadas? ¿Y qué va a pasar con ese juicio? Lo va a perder el patrón. Fíjense lo que es saber hacer las cosas. ¿Qué deberían de hacer ahí para evitarse esa situación? Exactamente. Lo dejas entrar a trabajar. Margarito, qué bueno que te volviste a presentar. Nos tenías preocupados en la empresa. ¿Cómo sigue tu abuelita? Que por eso no viniste a trabajar. Pásale. Te pago ese día. Le pago la nómina completa. Pero en la columna de deducciones, de descuento, 4 faltas injustificadas. Así es el problema de las nóminas. Ya hoy con el CFDI ya tiene una normatividad general buena. No es antes que me envían unos recibos con una terminología, otros con otra, y lo más grave que me decían es que mi sistema no me lo permite. Yo es donde decía, su sistema no se debe de ajustar, ustedes no se deben de ajustar al sistema que les venden. El sistema se tiene que ajustar a sus necesidades. Por lo tanto,
Ustedes tienen que establecer lo que quieran. Entonces les pagas les pagas la quincena, en deducciones le pones menos 4 faltas injustificadas, que te lo firme el trabajador, sería lo más recomendable, aunque yo sé que hoy en día ya no se firman muchos recibos, y ya después lo corres, ya después lo despides, porque aquí sí se oye, es que tú me despediste el lunes, no, y prueba de ello es que tú continuaste elaborando con posterioridad, y prueba de ello es que te pagué el salario con posterioridad. Entonces, ahí viene la forma en rescindirle. ¿Cómo dar por terminada una relación por faltas? Ahí vean la importancia de otro documento. Ya se lo estoy diciendo, para el manejo preventivo de las relaciones laborales. Y el problema no es contar con esos documentos, que estén bien hechos. Insisto, el CFDI ya me gusta más que los recibos de nómina, los paquetes de nómina que te vendían. Pero ¿cuál es el problema del CFDI? No te preocupes, ahorita te voy a dar una buena noticia. ¿Cuál es el problema? Que están más enfocados a la cuestión fiscal, contable, administrativa, no laboral. Esa es la preocupación, que hay que tener cuidado en el manejo de los mismos, porque luego la acción fiscal afecta en la laboral. Pero ahí está la cuestión, ¿de acuerdo? Y otro ejemplo con este mismo tipo de faltas, que es muy común. Don Margarito ya no se vuelve a presentar a laborar. Ya se murió su abuelita y quedó muy triste y no volvimos a saber de Margarito. Y a los 4 meses les llegó una demanda, diciendo que lo despediste precisamente el lunes a la entrada y salida de la fuente de trabajo, cuando se disponía a ingresar a laborar, se presentó ante ellos Mariana y le dijo ante la presencia de diversas personas, vete, estás despedido. Y así son la mayoría de los despidos, con esa redacción. ¿Ya los has visto? Sí. ¿No? Estaba en la entrada y llegó el representante legal que nunca está y me gritó, estás despedido, vete, no eres necesario, algo así. Fíjense qué importante Diana. Diana. Yo tuve una novia que se llama Diana y ya se ve que es que no la quería tanto. Oh, ya vi. Por eso no me acuerdo. Pero si hubiera sido tú, de veras que... No, no es cierto, es una broma. Fíjense lo que dice una asistente que no es abogada, pero es la realidad. Es la realidad. Así se maneja todo. Entonces, ¿cuál va a ser la defensa que ustedes van a hacer sobre eso? En el juicio. ¿Cuál tendría que ser la defensa? Y ya salió este tema que es el más importante de la reforma laboral. Fíjense lo importante y la importancia de este punto. Lo que estamos hablando ahorita, para mí es la más importante de la reforma laboral. El despido, la forma en que ocurren los despidos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, dice Margarito, cuando me disponía a ingresar a laborar aproximadamente a las 8 de la mañana, ante la presencia de diversas personas en la entrada principal de la fuente de trabajo, se presentó ante mí el director general que por órdenes del presidente del Consejo de Administración me dijo, vete, estás despedido. Hechos que ocurrieron en la presencia de diversas personas que presentaré en el momento procesal oportuno. Primer pregunta, ¿por qué lo señalan así? Si es increíble que el pobre Margarito haya sido despedido a las 8 de la mañana, cuando el director general nunca llega a esa hora, y quién va a creer que el director general a la entrada, ¡ay, viene Margarito, a ver Margarito, ven!, lo va a correr enfrente de todos. Nadie. ¿Y por qué lo ponen así? ¿Y por qué condenan a las empresas o llegan a la conclusión que fue un despido injustificado? ¿Por qué tanta mentira? ¿Y por qué funciona? Fíjense lo importante de esto. Y esto es importante que lo entiendan porque sí trae mucha repercusión en las empresas. Ustedes estén muy bien preparados y se luzcan cuando vayan a la empresa, tengan cuidado con la forma de despedir a un trabajador.
Y por eso les digo que esta reforma fue la más importante de la Ley Federal del Trabajo. Han hablado de que, ya en la empresa pueden haber 3 sindicatos, la reforma, eso ya existía, eso no es una consecuencia de esta reforma. Que el sindicalismo, el voto libre y secreto, la negociación sindical, la democracia sindical es puro cuento. En esta parte de los despidos es la cuestión más importante. ¿Cuál va a ser mi defensa? ¿Despidieron a Margarito? Ya no se volvió a presentar a laborar. ¿Lo despidieron? Toda su defensa, ¿cuál va a ser? Yo no te despedí, Margarito. Y prueba que no te despedí, regresa a trabajar. Te ofrezco el trabajo. Toda la Junta de Conciliación y Arbitraje decía, Chihuahua, ¿a quién le hago caso? ¿Al pobre Margarito que dice que lo despidieron a las 8 de la mañana, bla, 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 bla? ¿O al patrón que dice que no lo despidió? Y prueba que no lo despidió, le ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones. O sea, sí realmente hay voluntad del patrón que regrese, porque el Margarito hizo unas condiciones de trabajo y la patrona acredita cuáles son las reales. Entonces, ¿a quién le hago caso? Entonces, si el trabajo, como decimos, está ofrecido de buena fe, en los mismos términos y condiciones, el trabajador tendrá que acreditar que fue despedido. El trabajador tendrá que acreditar. ¿Cómo lo va a acreditar? Con 3 testigos más falsos que un billete de 2.5. ¿Y de dónde van a salir esos testigos? No tanto, sería muy difícil ubicarlos porque en estricto derecho, ¿dónde ocurren los despidos? Adentro de la fuente de trabajo. ¿Y esos 3 ex trabajadores qué hacían ahí? Al momento del despido. No tenía nada que hacer. Tú eres trabajador y estabas ahí. Tú vas a declarar que lo despedí y eres el siguiente que va a andar buscando testigos. Entonces, por esa razón, los despidos los ubican en la entrada y salida de la fuente de trabajo. Porque yo iba pasando y casualmente vi que despidían a Margarito. Y como se me hizo una injusticia el despido de Margarito, le ofrecí apoyarlo y de ser su testigo. Fíjense qué tristeza es el derecho laboral, la justicia laboral, pura mentira. El que sabe mejor mentir es el que gana los juicios. Es lo que se pretende acabar con nuestra nueva justicia laboral. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando Margarito ya no se presentó y si llega a presentar su demanda alegando el despido? Pues negar el despido y ofrecerle el trabajo. Sí. Pero en ese caso, si lleva 2 meses sin presentarse, pero no se le da de baja el seguro ni nada para que en ese caso sea que demande, solamente se le meten las faltas y no se le paga porque no fue. Sí, pero ¿qué va a decir Margarito? Que lo despediste desde el lunes. No, pero me refiero a que si él llega y demanda 4 meses después y el trabajador no le ha dado de baja porque solamente, porque no tiene ninguna renuncia firmada ni nada, ¿eso puede defenderse así el empleador? No, nomás hay una presunción que no lo despediste. Porque el problema es, no sé si ya te lo hayan dicho tus abogados, que decía, si no se presenta el trabajador, no le des de baja inmediatamente. No, sí, por eso me refiero a que el empleador lo siga teniendo como en la nómina. Pero imagínate cuánto tiempo lo vas a tener en la nómina. Pero entonces, ¿cómo lo puede liquidar? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo das de baja en el IMSS por ausentismo. Ausentismo. Ni más ni menos. No vas a poner renuncia voluntaria, rescisión por faltas, abandono de empleo, ausentismo. ¿Y cuándo? 30 días después de que se fue de presentar a laborar. ¿Y por qué 30 días? Porque antes los patrones decían, no lo despedí, y lo daban de baja al día siguiente. Entonces, qué casualidad que no lo despediste y lo das de baja al día siguiente. ¿Qué implica? Que sí lo despediste. Entonces, había una jurisprudencia que decía,
o establecía que si lo dabas de baja, se presumía el despido. Pero ese era un problema para los patrones, porque si tenía crédito Infonavit, crédito Infonacot, tú lo tenías que seguir pagando. Entonces, oye, pues lo voy a mantener de por vida a este cuate. Entonces estableció en una jurisprudencia que si la baja no era cercana a la fecha del despido, lo podías dar de baja. Entonces, por eso les comento que si no se presenta, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Darlo de baja, causa ausentismo. Si viene la demanda, ahora, a partir de esta reforma, ahí va a venir un problema grave para los patrones. ¿Y por qué para los patrones? Porque vamos a ver en qué consiste esta reforma y las consecuencias que trae. Y por eso me atrevo a afirmar que es la reforma, el artículo, la reforma más impactante de esta reforma laboral. Perdón, Diana. Sí, yo lo que entendía igual que ella es que el trabajador tiene 2 meses para Demandar. Ajá, exacto, para interponer su demanda, ¿no? Y en nuestro caso, la recomendación es esa, dejar los 2 meses activos en IMSS con faltas hasta que ya se pierda como su derecho. Y ese es como el soporte. Pero que tenemos. el hecho que no te llegue la demanda en los 2 meses Sí, no quiere decir que no esté presentada. Él la pudo haber presentada el Al día día martes. siguiente. Ya tenía tan manejado, maquinado el problema que la presentó a los 2 días. Y Ya. llega mucho después. Y te llega mucho después. En eso no te ayuda. Lo que sí tienes que tener es la causa. ¿Por qué causa los das tú de baja? Ahí es por ausentismos. Perfecto, así Igual. debe ser ausentismo. Y pues, se mete faltas. y yo señalo un mes porque considero que no es una fecha cercana. Y un mes sin que venga, pues ya voy a dejar de pagar sus cuotas sobre patronales. Que no me... 2 meses, pues está bien, pero te va a costar un mes de Infonavit y Fonacot si es que tiene. Entonces, esa es la razón.